Bien, muy buenos días. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Hay una breve cuenta, señores senadores. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a nuestro secretario, que dice que fue como Moisés. Señor secretario. No sé si estoy con un correo electrónico del diputado señor Andrés Celis, que solicita hacer el informe de los motivos por los cuales se suspendió ayer, la sesión de las comisiones conjuntas de salud que estaba fijada para hoy. ¿Le parece, secretario, puede dar cuenta? Sí, por favor. ¿No? Secretario. Y luego hay un correo de la presidenta de la Innovación Farmacéutica de Chile, la Cámara de Innovación Farmacéutica CIF, que informa que el vicepresidente ejecutivo, don Jean-Jacques Duarte, ha dejado su cargo el 31 de mayo recién pasado. Mucho tiempo. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Un tecito. Bueno, tenemos como primer punto de la tabla electrodependiente. Así es, presidente. Hay un comparado con las indicaciones que se han presentado. El proyecto está en discusión general y particular a la vez en la comisión. Que pasen las personas ejecutivo y asesor, que pasen. El proyecto está en discusión general y particular a la vez en este primer informe, señores senadores. Ya. Y tienen ustedes un comparado. ¿Cómo está? Un comparado con las indicaciones que se han formulado hasta la fecha. ¿Sí? Esto ya se lo mandé a la mano. Esto se lo mandé. Gracias, señor. ¿Sí? La primera indicación, que está en la columna izquierda del comparado, son todas de la señora Goich, de la señora Goich. La señora Goich formuló todas estas indicaciones que están incluidas en el comparado. La primera indicación intercala en el inciso final del artículo 141 entre las palabras consumo y de la frase del inmueble en que resida una persona electrodependiente ni al. De modo que la norma diría, lo dispuesto en este artículo no se aplicará al consumo del inmueble en que resida una persona electrodependiente ni al de hospitales y cárceles, etcétera. Esa es la incidencia de la modificación. O sea, incluye la disposición en el 141. El 141 se refiere a la situación de servicios impagos, ¿no? Sí. Que autorizan la suspensión del servicio. Vamos. Y, claro, en ese inciso están las excepciones. Vamos aprobando o rechazando en forma inmediata. Sí. Yo lo encuentro bien. ¿Unanimidad? Senador Chaguán, ¿de acuerdo? Ok. Sigamos. La indicación número 2, en la página siguiente, agrega en el título quinto de las tarifas un capítulo cuarto nuevo denominado del suministro eléctrico a personas electrodependientes. Un capítulo cuarto, dijiste el 1 nomás, y el 2 y el 3. ¿Qué dicen el 2 y el 3? ¿Y dónde empiezan y dónde terminan? Muéstrame el capítulo 1. Generalidades de las tarifas. Mire, el 2. ¿Ah? No, aquí no está. Aquí hay, ¿no? El capítulo 2 se refiere a los precios máximos en sistemas eléctricos de tamaño superior a 1500 kilowatts. El capítulo 3 se agrega un capítulo cuarto de las tarifas.
que se denominaría del suministro eléctrico a personas electrodependientes. ¿Y ese dónde está? Yo entiendo que en ese capítulo cuarto estarían incorporadas las normas del proyecto que está en la columna del centro. Se transforman en normas de un capítulo cuarto que se incorpora a la Ley General de Servicios Eléctricos, las que están en la columna central. Ya. Ok, de acuerdo. Señores, ¿votamos? ¿Unánime? Perfecto. La número 3 agrega en el artículo 207 agrega un artículo 207-1 en la Ley General del siguiente tenor: son personas electrodependientes aquellas que para el tratamiento de la patología que padecen se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan permanecer conectadas físicamente y en forma continua a un elemento de uso médico que requiere suministro eléctrico para su funcionamiento, sin el cual estaría en riesgo vital o con riesgo de secuela funcional grave. Esto vendría a reemplazar, entiendo yo, el artículo 2 que está en la columna central, que define también a quienes se entenderá por personas electrodependientes. No, pues no está. Esto se agrega al 207 como 207.1. Sí. No hay ninguna otra columna. Yo lo encuentro bien. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo. La indicación 202. número 4 agrega un 202-2 nuevo que dice: las empresas concesionarias del servicio público de distribución llevarán un registro de personas electrodependientes con residencia en su respectiva zona de concesión. Sí. Eso es nuevo. Continúa esto. Se registrarán las personas electrodependientes que cuenten con un certificado de un facultativo médico que acredite dicha condición, con la indicación del elemento de uso médico que requiere para su tratamiento y sus características. Las personas electrodependientes que se encuentren inscritas en el registro que lleven las empresas concesionarias gozarán de los derechos que se establecen en los artículos de este capítulo. La información contenida en el registro se considerará datos sensibles de sus titulares, según lo dispuesto en la Ley número 19.628 sobre protección de la vida privada. En todo caso, podrán acceder a él el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para el cumplimiento de sus funciones. Yo creo que estos son los que conforman el capítulo 4. Ya. En lugar del... ¿Alguna opinión? Estamos de acuerdo. De acuerdo. Estamos todos de acuerdo, parece. Vamos. La indicación número 5 agrega un artículo nuevo 207.3. Ante todo evento que interrumpa el suministro eléctrico del domicilio de una persona electrodependiente, las empresas concesionarias deberán entregar en comodato, en forma eficaz y oportuna, el equipamiento necesario que permita asegurar el funcionamiento continuo del elemento de uso médico al que requiere permanecer conectada. El equipamiento deberá incluir todos los componentes necesarios para su funcionamiento durante el tiempo de la interrupción del suministro eléctrico y se entregará en el domicilio de la persona afectada. ¿De acuerdo? Ya. De acuerdo. Y agrégase Hay un 207.4. 207.4 es la número 6, del siguiente tenor: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en caso de interrupción del suministro eléctrico, las empresas concesionarias deberán priorizar su restablecimiento a los usuarios finales donde residan personas electrodependientes. En caso de interrupciones de suministro eléctrico previstas por la empresa concesionaria, deberá informar dicha situación con al menos 5 días hábiles de anticipación a la persona electrodependiente afectada o su representante,
a través del medio que ella previamente haya solicitado. Agregaría yo una palabra aquí. Esta deberá informar la empresa concesionaria. Porque si no queda un poco huérfano, ¿no? Esta deberá informar dicha situación. Ya. 6. La número 7 y última agrega un 207.5 nuevo. Las empresas concesionarias no podrán cobrar el consumo eléctrico asociado al funcionamiento de los elementos de uso médico que requiera una persona electrodependiente. Muy bien. Lo mismo, Sí, señores sí, senadores, sí. De acuerdo. la impresión que yo tengo es que son estas normas las que conforman el capítulo cuarto nuevo, porque están repitiendo el contenido que está en el texto original del proyecto. Bien. Entonces lo daríamos por aprobado y que pase a donde corresponde. Yo quiero hacer una consulta. ¿Los oxígenos dependientes tienen las mismas garantías de gratuito Sí, a ver. No, porque esto es electrodependiente, oxígeno dependiente. Presidente, las personas que son oxígeno dependientes están en unos programas especiales, están acotadas y se les mantiene la provisión de oxígeno de forma permanente. Es mucho más fácil tener la reserva de los tubos de oxígeno que enfrentarse a emergencias de falta de suministro eléctrico. Pero los programas están funcionando súper bien, no hay ningún problema. Sí, porque hago la pregunta. No está la garantía que tienen los electrodependientes. Ya, hago la pregunta porque me tocó la semana recién pasada ir a una casa de una señora oxígeno dependiente. Entonces vi los tubos de oxígeno, tenía uno que estaba usando y otro de reserva, y tenía un aparato eléctrico. Entonces le dije, ¿y por qué tiene ese también? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que acá, me dijo, el oxígeno llega a Puerto Montt. Y de acá tienen que... ¿Por qué tiene que llegar a Puerto Montt y no puede llegar a Osorno? ¿Por qué está en Osorno? Porque me parece medio raro. Entonces, dice, a veces no nos traen el oxígeno y tenemos que usar este aparatito. Aparato chico ahí que se estaba... Por eso que hago la pregunta. Son problemas de distribución, pero estas personas que están en los programas tienen garantizado el acceso a oxígeno en forma permanente. Ok. Gracias, doctor. Bien, entonces estaríamos despachados con este proyecto. ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Por lo menos son los programas. Yo puedo traer más información. Por favor. Sí, porque ha llegado a mi oficina gente pidiendo un tanque de oxígeno. Hemos tenido que suministrarlo, hacer casos puntuales. Y yo me atrevería a decir que eso no funciona tan fluido como se requeriría. Yo me comprometo a traer más información en la próxima sesión. Por favor. Pasamos al segundo punto, ¿sí? Consulta, ¿es obligatorio o no, según la ley que se aprobó ahora, de que las empresas tengan un listado de las familias electrodependientes? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Sí, pues. Eso es lo que se acaba de votar. ¿Sí? Ya, gracias. Que saque, ¿no? El senador. Yo quiero plantear un tema que me parece de la mayor relevancia. Ayer hubo una decisión de la comisión que uno puede compartir en el fondo, pero no en la forma, porque creemos que hay que tener, por supuesto, un presupuesto en la ley del cáncer y del plan, que es fundamental. Porque sin recursos, el plan es un dibujo sin posibilidades de materializarse, y hay personas que hoy día lo están pasando muy mal. Pero bloquear la aprobación en general de la ley de ISAPRE, de verdad que me parece que no es adecuado. Entonces yo quiero hacer un llamado a recapacitar, porque
acá no se trata de hacerle un daño al gobierno. Acá se trata de resolver un problema que afecta a 4 millones de chilenos. Entonces yo les quiero pedir que el gobierno ya le puso urgencia al proyecto de ley de cáncer. Que le puso urgencia. Entonces, lo que yo quiero sugerir es que podamos trabajar en paralelo, a lo menos revisando el primer proyecto de ley de ISAPRE, que nos permita aprobarlo en general. Habrá diferencias, habrá que hacer todas las diferencias del caso, para eso el Parlamento, para eso son las discusiones de comisión y de sala, pero de verdad lo que yo temo es lo siguiente, presidente. Se aprobó el decreto GES. Ese decreto abrió un plazo, una ventana de 90 días para que las ISAPRES puedan subir los precios de los planes por la tarifa, por el GES. Y acá no hay ninguna justificación. Yo fui a hablar con el superintendente. No hay ni una razón que justifique un alza en las tarifas de los planes. Pero quiero contar lo que ha ocurrido. Van a subir los planes de salud. Y esta comisión, si es que no nos tramita paralelamente, nos vamos a hacer responsables, porque la gente no va a poder entender que nosotros, frente a una nueva alza, nosotros no digamos nada. Entonces, de verdad que no se va a ver bien. Entonces, creemos que hay que sacar adelante este tema que dice relación con los abusos de la ISAPRE. Y yo estoy cierto que hay que empujar la ley del cáncer, estamos empujando todos nosotros, todos los miembros de esta comisión, pero no podemos bloquear un tema que merece la mayor importancia, sobre todo cuando va a venir una alza en las primas GES. Y eso nos va a golpear a esta comisión, que tenemos un proyecto y que ni siquiera nos hemos aprobado en general, o no hemos negado a verlo. Entonces yo, presidente, de verdad que quiero hacer un llamado de atención. Yo no quiero hacerme responsable de un alza en los planes de salud, en las primas GES, sin antes que la comisión a lo menos haya visto el proyecto. Entonces yo de verdad quiero hacer un llamado de atención y a recapacitar a la comisión y poder citar al efecto, no sé, esta misma semana, este mismo jueves, y poder resolver ese tema de una vez por todas. A ver, senador, yo entiendo la preocupación y la puedo compartir. Yo también creo que no solamente a nosotros, sino a todo el país le interesa que legislemos sobre un buen proyecto de salud. En primer lugar, el proyecto de las ISAPRE no tenía urgencia. No tenía. Estaba tal cual. Nada más un proyecto más y punto. En segundo lugar, siempre dijimos que a nosotros nos interesaba, como a todo el país, legislar sobre la ley del cáncer y que la prioridad la tenía, y lo compartimos toda la comisión, de acelerarla, y por eso que estamos trabajando 2 veces a la semana en vez de una, lunes y martes. Y si hay necesidad posteriormente 3 veces, yo no tengo ningún problema. Pero también acá, de lo que acaba de decir, de que le vamos a decir a la población, si la ISAPRE suben, es nuevamente una ilegalidad, que la ISAPRE no toman en consideración los dictámenes de los tribunales. No hay ninguna justificación de aumento de algún valor, porque tampoco hay ninguna de otra patología que se aumente en los planes. Así que yo en ese sentido no tendría ningún temor. Ahora, lo dijimos hace 15 días atrás, que necesitábamos conversar con el señor ministro para ponernos de acuerdo, qué sé yo, porque hay cosas que queremos saber si vamos a tener posibilidad de mejorar el proyecto. Lo dijimos, no sé, quisimos conversar, se me trató de una forma que ya es pasado, no me interesa, y lo mismo que ahora. Ayer también el señor ministro dijo que esto era un chantaje, por favor. Eso no son los términos para relacionarnos. Esa no es la terminología. Porque también hay un tema donde el gobierno tampoco le pone ninguna urgencia, no se preocupa, que es la donación de órganos entre vivos. Tampoco, ahí está durmiendo, que sé yo, en la lista de proyectos para pasar a la sala, y no hay ninguna, no se le pone urgencia, nada y hay una serie de otros proyectos que ayer también se le dieron a conocer. Senador, usted me había pedido la palabra. Sí. ¿Por qué no avanzamos en un New Deal con el gobierno y con el Ministerio de Salud? No hay ningún problema, senador. Porque ¿qué le quiero plantear?
Por supuesto que la donación de órganos entre vivos, pero además los proyectos de salud que todos queremos empujar, que están en la Cámara de Diputados, salud mental. Lo que dijimos ayer. Por eso le digo. Entonces, ¿por qué no llegamos a New Deal? Y ese New Deal también pueda significar poder tramitar también la ley de ISAPRE, porque creo que de verdad nos estamos exponiendo a una situación compleja, porque el proyecto está presentado. Y pedirle al gobierno que le ponga urgencia a los proyectos también, o sea, que nos ayude, porque nos ayude también a poder avanzar. Porque si el gobierno le pone urgencia al proyecto de ley de donación de órganos entre vivos, y esto lo obligamos a poner en primer lugar de la tabla y sacarlo, y logramos sacar adelante los proyectos que están en la Cámara, y logramos ponerle urgencia, suma a la ley de ISAPRE, para que se apruebe y después se la sacan. Y no solamente le pidámosle a la comisión que haga toda esta urgencia, también el gobierno tiene que también tratar de ayudarnos con estos proyectos que están ahí meses. Está bien, meses. Estoy de acuerdo, pero... Ya, No, presidente, yo lo que quiero plantear es que me parece que todos compartimos que en el tema de la ley del cáncer hemos hecho un esfuerzo importante y nos queda la última parte. Podríamos sacar la cuenta de cuando iniciamos la sesión, que fue cuando quedó pendiente el tema de la garantía de financiamiento. O sea, no lo estamos pidiendo de un día para otro. Y por eso lo que esperábamos ayer era mayor avance, al menos tener una cifra. Yo más bien lo que invitaría al gobierno es a que resolvamos rápido eso. O sea, acá lo que necesitamos es un informe financiero que diga cuánto en infraestructura, cuánto respecto de equipamiento, qué pasa con la brecha de recursos humanos y por qué vía se financian prestaciones, que me da la impresión de que vía prestaciones valoradas. Eso, y con eso zanjamos el tema. Entonces, todos aquí queremos avanzar también en ISAPRE. Yo comparto con usted, no tenemos problema en hacer cuántas sesiones haya que hacer para sacarlo rápido. Me parece además muy bien que ayer la superintendencia haya una señal clara respecto del alza que podrían pretender las ISAPRE. Me parece que ese es el rol que uno espera que cumpla, que protejan a los afiliados. Pero yo más bien instaría al gobierno a que saquemos rápido el tema de cáncer. Si algo que no podemos hacer es tener una ley que no tenga el financiamiento, que no garantice el financiamiento, porque tal cual como está, ni siquiera el financiamiento del plan no está. Y creo que es responsable y es un mínimo de transparencia decirlo así a quienes tienen muchas expectativas sobre esta ley. Yo, presidente, creo que yo me gustaría que tuviéramos una conversación con el ministro, porque hay muchos temas que deberíamos abordar. Yo creo que la salud pública vive una catástrofe. Hoy día hay un reportaje largo sobre la situación del San José, donde la gente está hospitalizada en camilla. Es una situación totalmente indigna. Viene de mucho tiempo, además, por lo tanto no. Pero yo creo que no se puede seguir postergando. A mí me tocó ayer tener que llamar al jefe de gabinete, el ministro, a las 11 de la noche, porque me estaban llamando que había una paciente que llevaba 12 horas el día de anteayer, 12 horas el día de ayer esperando la punta central sin atención. Hoy día en la mañana les quiero mostrar algo porque a mí me parece vergonzoso. Esta persona es una señora que está en silla de ruedas y que tiene un problema de insuficiencia cardíaca, no puede caminar, está en silla de ruedas. Y los dos ascensores están malos en el CRS Salvador Allende y la suben en montacarga el montacarga para la basura, la montacarga, no sé. Yo creo que el nivel de deterioro del sistema público ya es escandaloso, es indigno. Y creo que esa debería ser la prioridad, y no es la prioridad. No hay ninguna política sólida y de verdad en ese ámbito, salvo decir que vamos a ir a la libre elección. ¿Qué es la libre elección? Que la gente saque platita del bolsillo y vaya a ver a los médicos particulares. Pero si no resolvemos el déficit de médicos, especialistas, la atención primaria, los hospitales, esto va a ser un desastre, con hospital digital o sin. Los algoritmos ordenan, pero los algoritmos no hacen exámenes clínicos, no hacen cirugía todavía. Entonces tenemos ahí un foco. En segundo lugar, yo comparto que hay que avanzar en ISAPRE, pero sí quiero que tengamos una reunión con el ministro para que nos concordemos. Porque Francisco tiene razón, nos pide urgencia el Ejecutivo, pero hay proyectos tan o más importantes como el de ISAPRE, como el de tabaco y alcohol, que tienen mucho más impacto sobre la sociedad en términos de salud que el de ISAPRE.
porque una gran cantidad de cánceres, de infartos, accidentes vasculares que son evitables no están siendo evitados. Entonces, yo digo, ok, pero que el gobierno tenga una actitud consistente, ¿no? Y si se compromete a avanzar en estos proyectos que se han señalado acá, nosotros evidentemente tendremos que tener toda disposición para avanzar. Entonces yo, presidente, estoy de acuerdo con Francisco y le propongo que tengamos hoy, el ministro debe estar acá, una conversación con el ministro para concordar, ¿no?, de cómo avanzar, y también está lo planteado por Carolina, que si vamos a hacer una ley de cáncer, no más leyes de papel, porque son leyes de papel, o sea, si uno se hace un tremendo esfuerzo, se genera una expectativa en la sociedad respecto a que va a haber una política de cáncer, si no hay recursos, va a ser simbólica. Entonces, yo entiendo las limitaciones y las estrecheces, pero por último, discutámoslo. Entonces, yo le propongo que nos reunamos durante la mañana, ojalá antes de las 12, suspendamos un rato la comisión. Pero reunámonos. Nos reunimos con el ministro, y si construimos un acuerdo, podemos... Bueno, pero reunámonos en paralelo a la sala, conversar, a pactar cómo que pongan las cartas sobre la mesa. ¿Ya? A mí me llama un poco la atención la situación que se está generando. Yo soy una convencida, como dice el refrán popular, que se puede caminar y comer chicle al mismo tiempo. Acá yo entiendo que hay una ley, perdón, es que estoy media fónica. Acá yo entiendo que hay una ley del cáncer que es importante, que tiene que, concuerdo que tiene que tener financiamiento, pero evidentemente el tema del financiamiento tiene que ser visto con Hacienda y tiene que ser visto en el contexto de la ley de presupuesto. Es decir, acá ustedes, la misma nueva mayoría, nos están pidiendo que aumenten las pensiones, que aumente esto, que aumente lo otro, que no sé qué, que... Bueno, ustedes fueron gobierno hace poquito más de un año, y la plata no les alcanzaba, por lo tanto hay que ver una globalidad, no pueden estar así sacando pichintunes de donde quieran, porque además acá se habla de que no, que hay que subirle el impuesto al tabaco. Bueno, ¿y qué pasa con la marihuana? Es decir, la marihuana hoy día salió un estudio de Senda en donde son... No, pero que cuando dicen que es porque produce demasiado daño, está absolutamente comprobado que somos el país que tiene mayor consumo de marihuana en menores de edad, y está absolutamente comprobado que además esto se ha multiplicado en los últimos años. Entonces, no necesaria, y en cambio el consumo del tabaco ha ido disminuyendo, sobre todo en los jóvenes, producto no de los impuestos, sino de la campaña y de la concientización que hace el tabaco en la salud. Entonces, la verdad es que yo creo que acá el tratar de ir de a poco, me parece que es tratar, y yo comparto, es decir, a mí me parece, podemos avanzar, estamos partiendo lo que es ya a pocos meses más ya se están empezando a hablar el tema de la ley de presupuesto, pero me parece a mí que tratar de forzar el que se comprometa un tema sin tener la visión global en un país que está creciendo el doble de lo que creció en el gobierno anterior, pero que claramente no va a poder crecer todo lo que se quisiera producto de la guerra comercial, me parece que es una situación que no corresponde. Creo que además acá perfectamente se puede avanzar de manera paralela, lo hemos hecho un millón de veces, y el frenar la discusión de la ley de ISAPRE me parece más bien un capricho para poder presionar al Ejecutivo en un tema que tampoco ustedes pudieron resolver. Entonces, la verdad es que creo que hoy día hay un tema sobre la mesa que es urgente, que es el tema de poder regularizar la ISAPRE. La gente hoy día entiende que quieren un sistema privado, quieren hacer uso de su libertad, pero al mismo tiempo quieren un sistema que sea transparente y que no tenga abuso. Entonces, me cuesta mucho entender el que se le ponga freno de mano porque no se concede lo que ustedes están pidiendo. Creo que si hubiese buena voluntad se pueden hacer perfectamente las dos cosas, y por eso yo le quiero pedir al Ejecutivo, y se lo pido formalmente, que le ponga suma urgencia a la ley de cáncer y que le ponga urgencia también a la ley de ISAPRE, de manera que podamos tramitar ambos proyectos de manera paralela. Y si esto no se hace y no se cumplen los plazos, bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de las responsabilidades de sus actos. A ver, por favor, yo
como esto se está televisando, no confundamos a la opinión pública. Acá nadie está obstaculizando el proyecto enviado por el Ejecutivo. E incluso más, necesitamos hablar con el ministro, no solamente por lo que acá se ha dicho, sino que porque también parece que todos se olvidaron que el proyecto de ISAPRE no está en votación general, ni mucho menos. Se está discutiendo en particular. Y la indicación que presentó el Ejecutivo o es proyecto nuevo o hay una votación para dividir el proyecto. Esa es la fórmula. Porque parece que el Ejecutivo pensó que este era un proyecto nuevo que enviaba y no es así. Entonces, lo vimos cuando usted, senadora, no estuvo en la sesión pasada, lo vimos, lo discutimos, lo conversamos. El secretario nos presentó una posición para destrabar el proyecto. Y eso es lo que queremos hablar con el ministro. A ver, la verdad es que acá nosotros la semana pasada insistimos en que se votara ese tema y ustedes no quisieron. Si esa es la postura, entonces votémosla. Y ustedes digan que no van a querer, que no quieren avanzar en el proyecto, pero hagámonos responsables. Pero estamos hace 3 semanas en una situación de statu quo, en donde la verdad no avanzamos y no avanzamos porque ustedes ponen condiciones. Y eso yo creo que no corresponde. Eso de verdad, en estricto rigor, poner condiciones para avanzar, no quiero usar la palabra porque se van a ofender, pero no está bien. Nosotros estamos haciendo, por lo menos quien preside esta comisión, todos los esfuerzos. Había una vez a la semana comisión, vamos en 2. Ningún problema, sean 3 o 4 veces a la semana para sacar, para ver los proyectos, no solamente ISAPRE, todos los que están pendientes, pero también hay que venir a las sesiones, para que tengamos a veces quórum y no estar rogando a alguien que venga del quórum. Senadora Goich, senador presidente, Giraldo. usted me interpeló. Perdóneme que le diga. Estamos en una sesión. Yo, senadora, creo que si empezamos a elevar el tono y a pasarnos culpa y a tratar de instalar que alguien quiere bloquear, no es así. O sea, yo de verdad acá lo que me parece que es responsabilidad de todos, de todos en materia de cáncer sacar una buena ley. Y lo que le pido al gobierno es clarificar eso para avanzar. ¿Van a haber recursos? No van a haber recursos. Ese es el punto, ¿no? Si no, tenemos una propuesta alternativa, se comprometen a respaldarla en materia tributaria, porque eso es lo que hacemos. Pueden haber otras fórmulas si no les gustan aumentar los impuestos al tabaco. Pero el punto es que no podemos engañar a los pacientes. Eso es lo que no podemos hacer. Y no vamos a sacar una ley que no tenga financiamiento. Zanjemos esa decisión, ni un problema, pero está en manos del Ejecutivo. Y no entremos entre nosotros a culparnos por el tema de ISAPRE, porque todos queremos avanzar. Todos queremos avanzar. Hagamos una conversación más política con el ministro para saber a qué están dispuestos, a qué no. Pero yo les pediría cuidar el tono del debate entre nosotros, porque creo que no ayuda tampoco algo donde tenemos en común intereses respecto de fortalecimiento a la salud pública, ¿no es cierto?, sacar adelante la ley de cáncer y otros temas que están pendientes. Sí, yo creo que es importante dejar por lo menos un contexto histórico, porque pareciera que aquí hay algunos que defienden la ISAPRE, otros la atacan más, menos. Aquí hay una historia. Y yo me siento bien parte de esa historia porque no solamente he tenido muchas querellas de la ISAPRE por acusarlas de ladrones, cuello, corbata y otras, sino que han habido muchos intentos de cambiar ISAPRE. Yo les señalaba la otra vez que a mí me tocaba ir a sacar pacientes de la cárcel porque las ISAPRE además les pedían cheque en garantía, eliminamos los cheques en garantía. En el gobierno del presidente Lago, en la oposición al presidente Lago, la derecha, hizo una defensa tal de las ISAPRE que obligó al presidente Lago a que el proyecto que regulaba las ISAPRE fuera un proyecto totalmente anodino. Y de los únicos que votamos en contra, lo quiero recordar, fue el diputado Acorsi, que está acá, y yo, porque dijimos que nosotros no podíamos aprobar un proyecto que no tocaba ni regulaba ningún aspecto de la ISAPRE. Y eso fue por las condiciones que puso la derecha. La derecha fue el principal defensor sistemático, permanente, obsesivo de las ISAPRE y del modelo de salud privado. Yo creo que las cosas han cambiado en el último tiempo, es cierto, y Francisco, yo creo que reconozco que ha sido uno de los más activos cuestionadores, pero eso en el último tiempo. Ahora, yo creo que eso da la posibilidad para que haya un cambio,
porque no existe un sistema más abusivo. Yo creo que hoy día podemos construir mayoría y yo creo que Jacqueline en eso estará de acuerdo. Ahora, mi opinión respecto a la indicación que envió el gobierno es que es totalmente insuficiente. Porque seamos claros, es una indicación que es un balón de oxígeno para la sobrevivencia de la ISAPRE. Mantiene la discriminación por edad. Establece una mayor carga de costo a la gravedad de las enfermedades. Claro, termina la preexistencia, pero la disfraza con un periodo de carencia. Se mantiene la selección de riesgo para descremar a través de los deducibles. Establece un plan que es un plan raquítico, un plan de salud universal, entonces el negocio de la ISAPRE va a estar en los planes complementarios en aquellas cosas que no cubre el plan. Entonces hay muchos aspectos, luego se aumenta la responsabilidad del bolsillo de las personas para financiar licencias médicas. No hay nada respecto a la integración vertical, que es uno de los factores más relevantes. Entonces, yo creo que, está bien, yo reconozco que al menos se envía una ley que regula algunos aspectos, pero nosotros queremos conversar con el ministro para que estos otros temas, porque yo creo que nadie quiere volver a hacer una legislación donde la ISAPRE, una vez terminada esta ley, vuelvan a cometer abusos, vuelvan a subir los planes. Si nosotros no regulamos la integración vertical, es imposible regular el control o impedir el aumento de los costos de los planes de salud, porque la ISAPRE van a subir el costo de los prestadores y después van a argumentar que como subieron los costos de los prestadores que ellos mismos manejan y manipulan, van a subir el costo del aseguramiento. Entonces, a mí me parece que tenemos la posibilidad de hacer un buen proyecto, pero eso requiere también de que el Ejecutivo nos haga un compromiso de mejorar aquellos aspectos que yo creo que hay que mejorar. Y que este proyecto, que está bien, abre la posibilidad de una conversación, de una discusión, tiene que ser mejorado, porque si no, vamos a volver a tener una legislación que acomoda a la ISAPRE. Sí, yo creo que la ISAPRE deben estar muy contenta con los cambios, y de hecho lo han dicho. Sus principales actores han señalado que quieren legislar, que les parece bien. Cuando justamente los dueños de la ISAPRE señalan lo que han dicho, quiere decir que entonces que nuestra legislación no está yendo en la profundidad que debería ir, porque está salvaguardando finalmente sus intereses y no los pacientes. Entonces, yo estoy totalmente disponible, presidente, para que legislemos, para que tengamos una conversación con el ministro y concordemos de que hay otros aspectos que no están tocados en la ley ISAPRE que queremos que se discutan también. Senador Chaguán. Presidente, yo quiero insistir en este New Deal con el gobierno, nuevo trato, y ese New Deal debe incorporar no solamente el proyecto de ley de ISAPRE, donde yo quiero pedirle urgencia al gobierno, urgencia suma, para en definitiva forzar la votación, pero además urgencia a los otros proyectos que están en la agenda y también tener una conversación respecto del financiamiento de la ley del cáncer. O sea, lograr tener una agenda compartida, que las agendas se construyan no solamente desde la moneda, no solamente desde el Ministerio de Salud, se construyan junto con la Comisión de Salud. Y en ese sentido yo invito al gobierno y al ministro a esa conversación y ojalá tenerla hoy día para los efectos de establecer cuáles los términos. Pero además yo quiero sí interpelar, porque acá tenemos que empezar a votar la ley de ISAPRE. Y acá no podemos condicionar una cosa a otra. Si hay que legislar 4 sesiones por semana de la Comisión de Salud, habrá que legislar 4 sesiones por semana, pero tan importante como la ley del cáncer, tan importante, porque la ley del cáncer es absolutamente importante, necesaria, urgente. La ley de ISAPRE es absolutamente urgente también. Entonces yo les quiero pedir que seamos capaces, una vez que tengamos esa conversación, y todos los temas de fondo, todos los temas de discusión, serán parte de la discusión legislativa, pero pongámoslo en tabla, porque yo le quiero decir al senador Linares, desde que soy parlamentario, desde 2006, yo he sido uno de los que ha dado la batalla frontal contra la ISAPRE, frontal. Y quiero decirle que durante el gobierno anterior hubo ausencia del gobierno porque acá había una discusión conceptual. Había unos que no creían ni siquiera en el sistema, la provisión del sistema privado. Entonces querían que el 7% se fuera a un fondo único y eso implicaba que nadie se atrevió a reactivar ese proyecto de ley. Entonces yo diría, no nos echemos la culpa de uno versus otro, porque el gobierno anterior fue cómplice
cómplices del abuso de la ISAPRE. Entonces yo quiero decirle ahora, estamos en un nuevo trato. Tratemos de hablar con el gobierno y lleguemos, saquemos esto adelante. Y el senador Girardi bien lo sabe. Si el gobierno anterior no hizo nada respecto al abuso de la ISAPRE. Nada, ni un centímetro. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no tengo ninguna duda que con una conversación con el ministro vamos a destrabar todos estos temas. Entonces no sigamos perdiendo el tiempo, tengamos la conversación y sigamos adelante. Y si hay que citar 2, 3, 4 veces, lo vamos a citar durante la semana. Si a todos nos interesa avanzar en estos temas, a todos. Presidente. Perdón, senadora. Senadora, perdón. ¿Sabe lo que me pasa, presidente? ¿Sabe lo que me pasa, presidente? Es que yo creo que al final del día es como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Nosotros no sacamos nada de decir que queremos avanzar en el proyecto de ISAPRE cuando este proyecto ingresó ya no sé cuánto, hace más de un mes, debe haber sido un mes. Entonces, pero ingresó hace más de un mes. Y la verdad es que el senador Girardi dice que es un proyecto insuficiente. Yo no tengo ni una duda de que él piensa eso porque lo ha planteado siempre, incluso en su gobierno. Pero también en ese gobierno hay que recordar que no se hizo absolutamente nada. Entonces, hoy día, para poder después poner en discusión aquellas cosas que probablemente más de alguno considera que es insuficiente, hay que poder aprobarlo en general. Y ni siquiera hemos hecho eso. Y estamos esperando de que... Sí, pero tenemos que verlo de nuevo, tenemos que estudiarlo, tenemos que partir viéndolo. Entonces, tenemos que verlo para que puedan meter las indicaciones, para que aquellas cosas que no les gustan puedan avanzar. Entonces, esto que se dice, no, si queremos, pero no hacemos nada, me parece que es una inconsistencia. Creo que además, cuando uno dice ya, vamos a estar disponibles para legislar, pero siempre que el proyecto sea como yo quiera. Si yo solo les quiero recordar que acá el Ejecutivo es el que ganó y tiene derecho a presentar un proyecto y puede poner las urgencias y nuestra obligación es poder respetar esas urgencias y avanzar. Si a ustedes no les gusta cómo está quedando o si quieren tener otros plazos, está bien, pero acá también el país se construye sobre una democracia y la democracia sana se construye entre el respeto de los distintos poderes y si hay un ejecutivo que ganó y presenta un proyecto, se lo pueden rechazar, pero lo que no corresponde es que no lo veamos. Y ya llevamos un mes en que no se ve. ¿Por qué? Porque ustedes quieren que hoy día, al tiro ya, se vea el financiamiento de la ley de cáncer. Yo no tengo duda que esa ley tiene que tener financiamiento, pero es difícil hacerlo de manera aislada, sin tener claridad de cómo se va a manejar la ley de presupuesto. Y para eso queda un poco, porque están trabajando en eso, ya partieron trabajando en eso. Entonces, a mí, de verdad, que esto me parece, o nos aprueban el presupuesto o no vamos a ver ni vamos a poner en tabla la ley de ISAPRE. De verdad que esa actitud, a mí, en lo personal, no me parece. Bueno, yo creo que vamos a seguir dándonos vuelta a lo mismo. Yo no tengo ninguna duda de que con el ministro vamos a trabajar todo, ninguna duda. Así que a las 5 podemos conversar con él y terminamos el problema. Bueno, vamos a seguir con el punto de la tabla, con las indicaciones. Sí, pues, a las 5, no tengo problema, a la hora que él pueda. Por eso, a la hora que él pueda, no tengo ningún problema. ¿Hay alguna indicación? Presidente, es que hay una serie de temas pendientes de indicaciones en ley del cáncer que el Ejecutivo deben presentar, además del financiamiento, ¿no? Quizás podíamos avanzar en eso. Entiendo que es prioridad, había un compromiso hace más de 2 semanas. Sí, pero como ayer dijeron que las indicaciones eran totalmente insuficientes, no presentamos ninguna. No tenemos indicaciones de cáncer. Entonces, presidente, sabe que si no van a haber indicaciones,
Claro, porque hace 15 Estamos más hablando días quedamos de acuerdo que usted iba a hacer de la el comisión, resumido, pues. de cosas que teníamos acordado. Entonces, si lo que Claro. acordamos en sesiones pasadas no se cumple, así difícilmente, nuevo trato. Está bien. de- Por eso, esperemos- Ya, esperemos entonces, a las 5, yo ¿y suspendemos suspendería acá? la sesión. Claro. Entonces, ¿ves? Decimos una cosa y actuamos de otra forma. Ese ánimo no se puede. Se habían comprometido. Estas sesiones hacíamos 2 a la semana precisamente para apurar este proyecto de ley. Se comprometieron con traer. Acá está el comparado donde las indicaciones que quedaron, digamos, ahora si no quiere el asesor, bueno, es otra cosa. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, no, si el asesor dice que no, que el ministro van a preguntarle, entonces que nos digan a qué hora puede. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, te levanta.